día y finalmente Totalmente. ha vuelto. Acá estoy nuevamente. Trajo para la ensalada, como verán ustedes. Y falta el asado. Bueno, sé. no, comeremos ensalada, ¿no? Ah, bueno, no, esto no va. Bueno, por lo menos un buen aporte, porque con lo que está la verdura, Sí, sí. no es poca cosa. Tener esto es la verdad Tener que esto un es tener tesoro. una cantidad de plata así en el bolsillo. Sí, hoy. es cierto, es cierto. Pero requiere su cuidado y su atención, ¿o no? Sí, pero son muy sencillas. Ajá. Primero porque son de ciclo corto, porque las tenemos que comer, porque tenemos hambre enseguida. Entonces no vamos a Claro. esperar mucho. Pero de todas maneras, acá, a muestra parte ilustrativa, Sí. son muchas plantas por jardinera. En realidad tendrían que ser 3. La jardinera es la maceta. La jardinera es la maceta, entonces algo liviano, vos lo podés cultivar en tu casa, rotarlo si no tenés buena luz o buen sol. Si Y no tenés podrías tanto trabajar, espacio. claro, exacto, porque muchas veces sí estamos acostumbrados a los huertos en tierra, ¿no? Como Claro. están mostrando las imágenes, Ajá. o en canteros, en el suelo, o canteros elevados, como que si fuese esta mesa, pero de madera. Pero esta propuesta es hacerlo en jardineras plásticas, livianas, por supuesto con mucho menor cantidad de plantas que la que trajimos nosotros acá, y ahí sí podés trabajar distintos tipos de lechuga, distintos tipos, por ejemplo, tenés acelga, tenés hinojo, repollo, que lo podés cultivar perfectamente en maceta. Podés hacer dos cosas, Cristian. O comprar la plantita y ya retrasplantarla y la recultivas. O la semilla. La semilla, exacto. ¿Y la semilla cuánto? ¿Demora mucho más o no? La semilla vas a estar por lo menos 30 días antes. Ah, Acá, bueno, no es tanto. No, acá ya te ahorrás 30 días de trabajo, Claro. un mes. Yo he visto que vos, por ejemplo, a tus plantas las cultivás y las vas cortando y siempre tenés. Claro, exacto. La idea de la cosecha, no necesitamos directamente eliminar la planta y comernos toda la planta. Nosotros, ¿qué hacemos? Cuando cultivamos en casa, tenemos la plantita todos los días, entonces conforme va creciendo, vamos cultivando las hojas de atrás, de abajo, Claro. las primeras que dio la planta, y al tener un mix, por ejemplo, 3 o 4 tipos de lechugas, como tenés acá, o por ejemplo una zanahoria, una remolacha tierna, también se pueden consumir esas hojas y haces un mix de verdura. Claro. No necesitas tener una gran ensalada de lechuga, sino de mix de hojas verdes Sí. para comer, que es muy rico, y le prolongás la vida útil a la planta. Claro, porque se va reproduciendo. Se va Acá tenemos reproduciendo. lechuga criolla, Sí, ¿no? exacto. ¿Esta qué es? ¿Qué dice ahí? A ver. No alcanzo a ver. No. Lechuga romana. Ah, no Romana, sabía que existía. mantecosa. Mantecosa, está la y morada. La morada, exacto. Lechuga morada. La mantecosa es la lechuga esa que compramos como más armadita, que Claro. es ideal para las hamburguesas, Sí. ¿viste? Porque la hoja es plana, se la utiliza mucho. Esta es un poquito no tan dulce. La Batavia blanca o criolla es un poco más alta, es esa lechuga grande que compramos así, esa planta enorme. Viste Bueno, que hay gente que es fanática de determinada lechuga. Dice, Sí. a mí me gusta tal. Y bueno, consume yo esa. soy, por ejemplo, de la lechuga más dulce. Mantecosa. Mantecosa. Y sí, hay sí, gente sí, que dice que le cae mal a alguna lechuga. Entonces, cosa rarísima. Porque Sí, eso yo pensé sí, que eran puede todas ser. iguales. ¿Y acá qué tenemos? Ahí tenemos, mirá, que hace mucho que no se Acelga. Sí, la acelga, por supuesto, que tenés de bastón blanco, bastón rojo, las grandes, unas más compactas, que también podés utilizar el mismo método, Cristian, de ir cosechando y consumiendo la hoja baby, la hoja pequeña, más tiernita. La más nuevita. Sin necesidad de tener cosechar ese paquete de acelga enorme, que también tiene demasiada agua, entonces no tiene mucho sentido. Lo podés hacer con la hoja más pequeña. Y al lado, el hinojo. El hinojo. ¿Te acordás? Eso era muy de Pero cuando éramos ¿cómo? chicos. Sí, ¿cómo comíamos no se lo hinojo? trabaja tanto, ¿viste? ¿Y el hinojo cómo lo usas? ¿Ensalada? En ensalada. En ensalada también lo ponen, depende lo que uno, cuánto sepa de cocina, ¿no? Pero por ahí lo ponen en el puchero o en otro tipo de cosas. Pero Nosotros lo comíamos así al hinojo de... claro, sí, de la ruta en realidad, del Sí, campo, del del camino. jardín, del camino, porque se iban asilvestrando estas plantas y había mucho en esa época. Cuando surge como máquina de trabajo la bordeadora, donde la gente... terminó el hinojo. Se terminó el hinojo y se terminó mucho de lo que crecía silvestre, Claro. porque la gente empezó a trabajar todas las banquinas y los jardines Sí, con claro. mayor prestación. Entonces, bueno, todo esto se ha ido cortando, interrumpiendo este tipo de resiembra natural que se hacía
nacía. Sí, pero el sí. hinojo crecía espontáneamente, Sí, sí, sin sí. ningún problema. O sea, debe ser fácil de mantener. Es una planta fácil, resistente, dura mucho. Yo he tenido plantas de hinojo hasta de 2 o 3 años en mi jardín, en mi huerta. No es necesariamente lo tenés que cosechar. Y si no, también cosechás, cuando ya está la planta más grande, la parte de abajo, como ese bulbo que se le hace Sí, blanco, sí, pero no es subterráneo, por decir así, esa capa de tallos, eso también lo podés cosechar y consumir. Mirá vos. Que ¿Y también acá? puede ser hervido. ¿Y estos son repollos? Estos son repollos, por supuesto, súper tiernos, faltan armar y brócoli y repollo, ¿no? Bueno, por supuesto sí falta armar el corazón, esto lleva más tiempo, por ahí capaz que lo podés hacer en 4 o 5 meses, pero también hay que darle bastante espacio y te diría que el repollo hasta lo podemos cultivar como planta única en una maceta un poco más grande. Ya no más colectivamente como hacemos con las de hoja, sino el repollo nos va a permitir tal vez una macetita que tengamos en casa de unos 30 por 30, ahí plantar solamente el repollo para que se arme. Una preocupación siempre de la gente cuando tiene la huerta en la casa son las amenazas de los insectos por un lado y de los animales domésticos por otro. Porque dice, ay, el gato me orinó toda la lechuga. Y amigos y vecinos que te vienen a pedir. Bueno, esa es una amenaza también. Que no, Cuando no que te no la se produce, sustraen. que no se produce lo propio y dicen, Claro. ay, tenés lechuga, me Qué llevo. bueno, me llevo. Bueno, qué bueno, mirá, te salió una planta de lechuga. No. ¿Te salió? Te Como salió, si- no, la planté a la planta de Sí. lechuga. No, mirá, en realidad hay que tener en cuenta en lo urbano el tema de los gatos. ¿Mm? Por ahí orinan, escarban, entonces sí tenemos que hacer una protección física con algún tipo de manta. Después, de todas maneras, sí, hay que controlar la hormiga, pero no hay mucho más que hacer porque lo que queremos es que sea bien orgánico. Entonces trabajamos con ceniza, del asado, del residual del asado o de un hogar. ¿En la tierra? En la tierra para controlar la parte fúngica, con buenos sustratos orgánicos de entrada, y después lo más natural posible para no estar incorporando fertilizantes o insecticidas o fungicidas. Viste La que idea es que sea lo más natural posible. totalmente. A veces de la lechuga de la verdulería viene con como unas pintitas o unos agujeritos. ¿Eso qué es? Eso puede ser babosa, Ajá. pueden ser caracoles, pero yo prefiero esa verdura que fue compartida por un insecto, que quiere decir que es comestible, que está bien sana y que no tiene ningún pesticida, a la que está impecable sin ninguna mancha. Ah, mira vos. Yo siempre digo, prefiero, como cuando éramos chicos, en el paquete de acelga encontrar un caracol en la cocina que se había filtrado, que había venido de la huerta, y no esto tan aséptico, por decir así, tan controlado, tan fumigado, tan curado, porque no quiere decir que sea una cosa tremendamente, tremendamente tóxica, pero por ahí hay que ver las ventanas entre el momento que uno fumiga y Claro, cosecha. claro. Siempre hay ventanas. No, que uno pero digo, tiene que tener en cuenta. uno tiene la idea de que algo que está así impoluto, perfecto, es sano, y no siempre es eso. Sí, es sano a nivel de que no fue compartido, no lo comió ningún otro ser viviente porque se pusieron insecticidas y venenos. Claro. Que esos venenos también se pierden, se diluyen, se metabolizan por la planta, tiene una fecha de caducidad dentro de la planta, pero por ahí hay que tratar de ir a lo más natural posible. Y hay bueno, hay que lavarlo siempre, por supuesto, con una Por gotita de lavandina. supuesto. Pero el sabor de la lechuga cosechada en la casa, bueno, en general, con todo, es totalmente distinto. Porque además es una cuestión fresca, Sí, sí, natural, no cortás sus procesos biológicos, o sea, la planta ayer hizo fotosíntesis, trabajó, hizo toda su producción nocturna, por decir así, llenó sus células de energía y vos la estás cosechando al mediodía. Capaz que la que vos comprás en una verdulería, bueno, viene hace 2 o 3 días, o tal vez de cámara, protegida, y ya se corta un poco, se va desmineralizando la planta. Sí, sí. Por eso es importante esto, y sobre todo el hecho del juego, de la jardinería, del poder hacerlo, del poder producir tu propio alimento, también tiene esa riqueza. Seguro, seguro, un valor agregado. Y si a ustedes les dio ganas de tener su huerta, tienen ganas no saben cómo empezar, de qué manera, en qué lugar, con qué recursos, qué variedades particularmente, Gustavo Barbera, que sabe un montón, los espera en el vivero, personalmente los va a asesorar
con todo Sin lo que duda. necesitan. Si no está en el mostrador, lo hacen llamar y él viene Que automáticamente. venga inmediatamente a decirme qué hago con mi lechuga. Exactamente. Bueno, una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es comprar la plantita ya hecha para el ansioso, voy, compro, y a su vez llevarse un paquetito de semilla. Claro. Entonces, mientras esto se va desarrollando y ya voy consumiendo, puedo ir sembrando. Entonces, hago esta ventanita de 30 días que ya tengo mi huerto, ya está funcionando y además voy sembrando para la próxima cosecha. Espectacular. Eso sería lo ideal. Un gran consejo. Gracias, Gustavo. Nos vemos No, la semana por que favor, viene. la semana que viene acá. ¿Podemos traer regalos para el Día del Padre la semana que viene? Perfecto, sí, Porque sí, se claro viene que sí. el otro fin de semana y hay papás a los que les encanta tener plantas, por ejemplo. Ahora nosotros nos vamos a Molino San José, al Parque Industrial